Me llamo Eugene. Era un tipo normal que empezaba de cero, con mi hija recién nacida en brazos y mirando las cajas de la mudanza apiladas. Mi plan entonces era sencillo: instalarme, formar una familia y labrarme una vida estable de la que Rachel y yo pudiéramos estar orgullosos. Nunca se me pasó por la cabeza que estaría contando esta historia, ahogándome en los recuerdos del desamor. Nuestras primeras semanas en la nueva casa fueron extrañas. Enseguida me di cuenta de cosas extrañas: las noches que Rachel se quedaba hasta tarde en el nuevo gimnasio, los mensajes de texto sin contestar de sus padres que daban a entender desaprobación, las llamadas de teléfono aleatorias que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Pero quizá el momento más extraño ocurrió la segunda noche que dormimos aquí. Sobre las 11, oí crujir la puerta principal. Salté de la cama con el corazón palpitante. A través de la ventana, vi el resplandor de las farolas iluminando las aceras vacías. Ningún intruso a la vista. Sin embargo, Rachel estaba de pie en el pasillo, completamente vestida, con las zapatillas puestas, murmurando sobre aire fresco. Le pregunté si todo iba bien, y ella se limitó a sonreír un poco demasiado. «Vuelve a dormir», me dijo, con un tono de voz extrañamente despectivo. Fue inquietante, pero lo dejé pasar. Si hubiera sabido lo que significaba aquella noche, habría hecho muchas cosas de otra manera. A partir de entonces, la tensión se apoderó de nuestra rutina diaria. Se burlaba de mis esfuerzos por deshacer la maleta. Yo estaba en el garaje, rebuscando entre cajas, intentando montar un pequeño espacio de trabajo para poder trastear con mis proyectos. Aparecía de la nada, apoyada en el marco de la puerta. «Ah, así que esto es lo que haces todo el día», decía, con un tono sarcástico. Cada vez me dolían más sus insinuaciones de que los hombres de verdad ya tienen carreras estables, o los hombres de verdad pueden permitirse contratar a alguien para hacer el trabajo sucio. Mientras tanto, cada vez que le pedía una mano, simplemente para mover una caja o sostener al bebé para que yo pudiera llevar la compra, ponía los ojos en blanco como si yo fuera una decepción por necesitar ayuda. Un par de veces me dijo que era demasiado imaginativa, si me atrevía a sugerir que nos uniéramos en estas tareas. Decía que nos estábamos pisando los talones y que yo complicaba las cosas al querer tenerla cerca. Sentía que se me oprimía el pecho, que se me acumulaba el malestar en las tripas. Aumentó las críticas a medida que pasaban los días: mi modesto sueldo, mi coche de segunda mano, mi falta de ambición. Yo le decía: «Rach, lo intento. Esta mudanza era para los dos. Tengo un plan para ahorrar para el futuro de nuestra hija». Ella se reía, esa risa seca y sin gracia, y murmuraba cosas como: «¿Tu plan?». «Sí, claro. No puedo esperar a ver hasta dónde llega». Incluso empezó a decirme cuándo podía salir de casa o cuánto debía gastar en el supermercado, enumerando normas domésticas que me hacían sentir de 10 pulgadas de alto. Una vez, me confiscó la tarjeta de débito, afirmando tranquilamente que yo no estaba preparada para llevar las finanzas, así que debía pedir permiso antes de cada compra. Al principio, pensé que era un intento equivocado de ajustarnos al presupuesto. Luego me di cuenta de que estaba construyendo muros a mi alrededor. Me menospreciaba si me planteaba salir a ver a unos amigos. «¿Para qué?», me decía. «¿Para hablar mal de mí?». Me hacía cuestionar si mis antiguos amigos se preocupaban de verdad o si solo eran malas influencias. Me resultaba más fácil quedarme en casa que enfrentarme más tarde a sus ojos suspicaces. Pero la peor humillación llegó el día en que desapareció. Aquella mañana, al despertarme, encontré un armario vacío donde solía estar la mayoría de la ropa de Rachel. En la cómoda, dejó una sola nota: «No te molestes en perseguirme. He encontrado una vida mejor». Me quedé allí de pie, leyendo y releyendo esas palabras, con los oídos zumbándome. Mi hija seguía durmiendo en la habitación de al lado. Quería derrumbarme, pero no podía. Tenía una hija en la que pensar. Su madre se había marchado sin siquiera hablar. Los vecinos debieron de verla escabullirse en coche, aunque nadie me dijo nada en aquel momento. Quizás se sintieron incómodos o quizá estaban demasiado ocupados en sus propios asuntos. En cualquier caso, aquel día mi mundo dio un vuelco. Más tarde me enteré por chismorreos de que Rachel se había ido con un entrenador personal del nuevo gimnasio al que se había apuntado. Para entonces, estaba demasiado enfadado y dolido como para recomponer el puzzle.
Ni siquiera importaba quién era el otro tipo. Sentía que el peso de la traición me enterraba vivo cada vez que intentaba dormir. ¿Sus padres? Nunca les había gustado. Dudaron de que yo fuera lo bastante bueno para Rachel desde el principio, sobre todo su padre, que presumía de sus propios logros cada vez que estábamos en la misma habitación. No movieron un dedo para ayudarme ni para ver cómo estaba su nieta, al menos no directamente. Quizá pensaban que me estaban dando una lección, o quizá simplemente me consideraban un fracasado. Con el tiempo, el recuerdo del desprecio de Rachel, su abrupta marcha y su total desprecio por nuestra familia se instalaron en mi pecho como un dolor profundo y punzante. Entonces la vida siguió su curso. Abracé la frugalidad, ahorrando cada dólar que ganaba para criar a mi hija y guardar un fondo para la universidad. Encontré un nuevo propósito en ello. Claro que me sentía sola, pero estaba libre de las críticas y los juegos controladores de Rachel. Mi hija prosperaba y se merecía todo lo bueno. Durante 4 años, nos las arreglamos. Su madre era un fantasma, un rumor, el eco de un recuerdo doloroso que yo intentaba enterrar. Le dije a mi hija que mamá se había ido de viaje largo, con la vergüenza todavía pesando en mi corazón. Una parte de mí se aferraba a una extraña mezcla de rabia y alivio. Sí, nos habían abandonado, pero al menos la tensión y las broncas diarias habían desaparecido. Todo eso cambió la semana pasada, cuando los rumores del regreso de Rachel recorrieron el callejón sin salida como un tornado. Al principio, me negué a creerlo, ¿por qué volver ahora? Entonces, un tranquilo jueves por la tarde, me asomé por la ventana del salón y vi un elegante coche de lujo negro obsidiana aparcado delante de la casa de enfrente. Allí estaba ella, con gafas de sol de diseño, el pelo recogido con un peinado sencillo que parecía sospechosamente caro. El pulso me latía en las sienes. Me agarré con tanta fuerza al alféizar de la ventana que pensé que podría romperse bajo mis dedos. ¡Qué descaro! Volví a casa como una estrella VIP después de unas glamurosas vacaciones. En cuestión de minutos, todo el vecindario bullía. Algunas personas reconocieron a Rachel de inmediato, susurrando dónde había estado, como había vuelto cargada de ropa elegante y un coche llamativo. Prácticamente podía saborear la tensión en el aire, un sabor agrio que desencadenaba viejos resentimientos, viejos desengaños y una fría pregunta: ¿qué quiere ahora? La respuesta no tardó en llegar. Aquella tarde, mientras intentaba concentrarme en unas llamadas de última hora del trabajo, sonó el timbre de mi puerta. Al abrir, vi a mis suegros, los padres de Rachel, sonriendo como políticos en una rueda de prensa. Nunca me habían visitado sin avisar. Mi suegro pasó a mi lado como si fuera el dueño de la casa, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando mis condiciones de vida. Percibía su desaprobación. Mi suegra me miró con lástima, como diciendo: ya te arreglaremos. Lo único que conseguí fue asentir cortésmente, aunque la rabia bullía bajo la superficie. Dijeron que querían discutir asuntos familiares, que resultó ser una frase en clave para organizar el triunfal regreso a casa de Rachel. Insistieron en que todo el mundo merecía una segunda oportunidad, que mi hija merecía volver a ver a su madre, que yo debía abrirle las puertas a Rachel para que pudiera readaptarse. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Escuché, medio aturdida. Eran tan despreocupadas, como si la marcha de Rachel hubiera sido una pequeña riña y no un abandono en toda regla. Según ellos, Rachel necesitaba reinventar su imagen, demostrar a los vecinos que no era una villana desalmada. Y, al parecer, creían que mi casa era el escenario para esa transformación. Me quedé de piedra. Todo lo que pensaba era cómo esta era la familia que me dejó para recoger los pedazos. Y ahora, tenían la osadía de presionarme para que aceptara a Rachel de nuevo, sin explicaciones, sin disculpas, sin asumir realmente el trauma que me había causado. Mi cara debió de adquirir un interesante tono de furia, porque mi suegro dio un paso atrás y se ajustó la corbata con nerviosismo. Entonces mi suegra sacó la carta definitiva: mira, Eugene, si intentas dejar fuera a Rachel, no podemos garantizar que te permita ver a tu hija. Me quedé boquiabierto. Mi hija, a la que había criado en solitario estos 4 años, era ahora una moneda de cambio para que la pusieran sobre mi cabeza. Todo porque Rachel decidió volver a la ciudad con su lujoso coche deportivo y una historia de arrepentimiento. Durante los días siguientes, la tensión fue en aumento en pequeños e inquietantes incrementos. En la barbacoa de un vecino,
Rachel apareció con un elegante vestido, todo sonrisas y saludos carismáticos, actuando como si simplemente fuéramos novios distanciados que se habían distanciado. La gente que no conocía la historia podría haber pensado que éramos una pareja con problemas normales. Revoloteaba cerca de mí, susurrando alguna tontería sobre echar de menos a nuestra hija, soltando frases como, «Podemos volver a ser una familia de verdad si cooperas». El tono sacarino me irritaba todos los nervios del cuerpo. Por el bien de mi hija, hice todo lo que pude para ser civilizada. Esbocé una sonrisa cortés. Respondí a preguntas superficiales y dejé que Rachel se mezclara mientras yo la vigilaba con cautela. Mis vecinos miraban entre nosotras, con las cejas levantadas, como si percibieran tensión pero no pudieran localizarla. Todo el tiempo me sentía acorralada. Sus padres entraban y salían de las conversaciones, soltando indirectas sobre una gran fiesta de reencuentro. Mientras tanto, Rachel me lanzaba miradas penetrantes que se traducían en, si no me sigues la corriente, haré de esto un infierno para ti. Algunas personas, como la señora Patel, intentaron hablar conmigo en privado, asintiendo con la cabeza y bromeando a medias. Pero cuanto más charlábamos, más me daba cuenta de que muchos de ellos creían la versión de Rachel, que simplemente necesitaba un tiempo, que había cometido algunos errores, pero que estaba intentando arreglar las cosas. No veían el lado controlador, la intimidación, las humillaciones diarias. Solo veían la fachada brillante de una esposa arrepentida que volvía para arreglar un hogar roto. Esa fachada me carcomía. ¿Era yo la villana por negarme a que volviera? ¿Sería capaz de desafiarla cuando me amenazaba con batallas por la custodia? A pesar de mi resentimiento, me encontraba atrapada en una tregua a regañadientes. Mi hija era el centro de aquel tira y afloja moral, quería que conociera a su madre, o al menos que no se sintiera privada de esa posibilidad. Pero cada vez que recordaba el día en que Rachel nos abandonó, mi cabeza latía de rabia. Me temblaban las manos. La rabia y la angustia se me enredaban en el pecho. Necesitaba un plan, pero con mis suegros respirándome en la nuca y Rachel contándome historias de redención, no estaba segura de cómo defenderme sin poner en peligro el bienestar de mi hijo. Unas noches más tarde, mientras estaba despierta, vi movimiento fuera. Un vecino rebuscaba en el armario de almacenamiento común que compartimos en el lado de nuestra hilera de condominios. Cuando me vio, se detuvo, saludó con la mano y se dio la vuelta. Algo en la forma en que sostenía una bolsa de deporte gastada, la marca me resultaba inquietantemente familiar, me erizó el vello de la nuca. Se me aceleró el corazón. Sentí un extraño escalofrío al pensar en los viejos tiempos, en aquel gimnasio nuevo, en el entrenador personal y en la abrupta salida de Rachel. Aquella bolsa de deporte era exactamente igual a la que solía llevar a todas partes, hasta que la dejó la mañana que desapareció de nuestra cama. Aún no sabía que había encontrado a aquel vecino, ni por qué temblaba ligeramente mientras empujaba la puerta del armario para cerrarla. Pero una sensación de pavor me envolvió, la misma sensación que me invadió años atrás. Lo único que sabía era que había vislumbrado el nombre cosido en el lateral del bolso, Rachel. Y con ello llegó la nauseabunda comprensión de que algunos secretos enterrados no permanecen ocultos para siempre. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza persistente que me latía detrás de los ojos, como si mi cráneo intentara advertirme de tormentas en el horizonte. Últimamente, el sueño había sido intranquilo, desgarrado por sueños medio olvidados de la deserción de Rachel y el pavor al despertar ante su repentino regreso. Cada vez que exhalaba, tenía la sensación de estar liberando un nudo de ira que nunca desaparecía por mucho tiempo. Me di cuenta de que estaba aquí, en nuestra tranquila calle sin salida, alborotando a sus padres, a los vecinos y a mi dolorosamente protegida sensación de calma. Esa misma mañana, vi a mi vecino Brad paseándose por el armario compartido, con la vieja bolsa de deporte en las manos. Brad es un tipo simpático, canoso en las sienes, que siempre sale a correr al amanecer, pero su rostro no parecía nada relajado. Me miró, se fijó en que estaba en la puerta y vaciló. No estaba segura de si era curiosidad, culpabilidad o un cóctel de ambas, pero decidí acercarme antes de que perdiera los nervios. Salí y el aire fresco de los suburbios me dio una bofetada en la cara. «Buenos días, Brad», dije en voz baja. Asintió, mordiéndose el interior de la mejilla. «Hola, Eugene». «He encontrado algo que podría ser tuyo», dijo, levantando la esquina de la andrajosa bolsa de deporte.
Sabía exactamente de quién era. Los bordes estaban deshilachados por los innumerables viajes a ese gimnasio de lujo que Rachel solía frecuentar. La bolsa aún llevaba sus iniciales bordadas, tenues pero inconfundibles. No es mía, dije, con la voz tensa. Probablemente pertenezca a... Rachel, terminó por mí, pasándose una mano por el pelo corto. Escucha, tío, normalmente no metería las narices en los asuntos de los demás. Pero estas cosas estaban metidas detrás de otras cajas. Pensé que tal vez se había extraviado cuando ella se mudó. Entonces la abrí. Su mirada se desvió hacia abajo, como si deseara no haberlo hecho. Tragué saliva, con el pulso retumbándome en los oídos. ¿Qué hay dentro? Se aclaró la garganta y miró alrededor de nuestra calle vacía como si hubiera oídos indiscretos acechando detrás de los contenedores de reciclaje. Ropa de entrenamiento, excepto que, no está exactamente limpia. Algunos profilácticos, sin usar, pero definitivamente, ahí. Hizo una pausa, moviéndose incómodo. Mira, también había un viejo aparato en el bolsillo lateral. No lo encendí, pero se iluminó cuando pulsé el botón de encendido. Aparecieron algunos mensajes, entre Rachel, bueno, alguien. No indagué más. Sus mejillas se sonrojaron y me empujó la bolsa entre las manos como si le quemara. La vergüenza y la furia se retorcieron en mi estómago. Aunque la traición de Rachel era noticia antigua, una nueva humillación floreció en mi pecho, saber que mi vecino había vislumbrado las secuelas de su vida secreta. Gracias, Brad, logré decir, forzando la calma en mi tono. Te agradezco que no lo hayas tirado. Brad abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero luego la cerró. Me hizo un gesto comprensivo con la cabeza, se dio la vuelta y regresó corriendo a su casa, dejándome sola con la bolsa que, de alguna manera, encarnaba todos los malos recuerdos de su partida. Recordé las veces que había visto a Rachel llegar a casa después del gimnasio, con el pelo húmedo y una extraña mezcla de excitación e inquietud. Antes lo atribuía a las endorfinas. Ahora era evidente que había quedado con alguien que me sustituía emocional o físicamente, o ambas cosas. Un remolino de ira y angustia burbujeó en mi garganta. Una vocecita en mi cabeza me dijo, tírala a la basura. ¿Para qué necesitas más recuerdos de ella? Pero un impulso más fuerte me decía que me la quedara. Esta bolsa y lo que contuviera podría ser la palanca que necesitaba si ella intentaba hacer alguna jugarreta con la custodia o alegar que era la esposa inocente y arrepentida. Me había amenazado con prohibirme ver a mi hija si no la dejaba volver. Quizá tener una prueba tangible de sus manipulaciones pasadas equilibrara la balanza. Volví a entrar, con el corazón palpitando incómodo. Mi hija estaba coloreando en la mesa de la cocina, perdida en su alegre mundo de lápices de colores y garabatos. Levantó la vista con esa sonrisa radiante y sentí una punzada de culpabilidad por dejar que la tensión se filtrara en nuestra casa. «Papá, ¿estás bien?», preguntó al oírme suspirar. Forcé una sonrisa. «¿Todo bien, cariño?» «Solo estoy ocupado». Asintió, aparentemente satisfecha, y siguió dibujando. Entré en mi dormitorio, dejé la bolsa encima de la cómoda y me quedé mirándola como si fuera una bomba a punto de estallar. Era lo último con lo que quería lidiar. Pero ignorarlo no solucionaría nada, sobre todo con la nueva avalancha de exigencias de Rachel. Pasé el resto de la tarde intentando centrarme en mi trabajo. He estado trabajando a distancia en un puesto bastante modesto, lo cual es perfecto para ahorrar dinero. No hay desplazamientos lujosos ni comidas de negocios de alto nivel. Cada céntimo que ahorro va al fondo de mi hija. Antes de que Rachel se fuera, solía burlarse de mi falta de empuje, pero, irónicamente, mi actitud estable nos mantuvo a flote tras su desaparición. Aún así, aquel día me resultó casi imposible concentrarme, y mis pensamientos se desviaban hacia si realmente me enfrentaría a ella por lo de la bolsa. No tuve que esperar mucho para enfrentarme a ella. Hacia la hora de cenar, volvieron a llamar a mi puerta. Miré por la mirilla y sentí que el pecho se me contraía. Allí estaba Rachel, apoyada en el marco como si fuera la dueña del lugar, con una blusa de aspecto caro y una postura que irradiaba confianza. Abrí la puerta y me tragué el nudo que tenía en la garganta. «Sí». Levantó una ceja y me miró hacia el interior de la casa. «Mis padres me han dicho que han hablado contigo para que me acojas».
Y a nuestra hija, empezó, forzando un tono educado que no coincidía con la mueca de desprecio de sus ojos. Así que pensé en pasarme a cenar. Una comida familiar, ¿no? Tomé aire. No estamos exactamente preparados para eso. Y no recuerdo haberte invitado. Puso los ojos en blanco y se acercó hasta que estuvimos casi frente a frente. Era 5 centímetros más baja, pero su presencia se imponía como una amenaza. No seas difícil. Si te opones, siempre puedo recordarte que los derechos de custodia de una madre son muy fuertes. Ahí estaba, esa intimidación silenciosa, la certeza inquebrantable de que siempre había sido capaz de manipularme reteniendo a nuestro hijo como rehén en esas conversaciones. Me enfadé. Deja de utilizarla como peón, gruñí en voz baja. Salí y cerré la puerta para que mi hija no me oyera. Nos quedamos en el porche, con la puesta de sol tiñendo el cielo de naranja y rosa. Un vecino del otro lado de la calle fingía mirar el buzón, pero yo notaba que se le iban los ojos. Rachel se encogió de hombros, quitándose de encima mi enfado. No estoy usando nada. Solo expongo los hechos. Tienes que metértelo en la cabeza, he vuelto. Pienso quedarme aquí un tiempo. Y si no te pones a tono, lo lamentarás. Sus labios se curvaron en una sonrisa sin humor, como si acabara de proponer un acuerdo agradable. Déjame mudarme o complicaré las cosas. Mi corazón latía con fuerza. Cada fibra de mi ser gritaba que no cediera. Tú nos dejaste, le recordé, con la voz baja. Te fuiste sin decir una palabra, con ese entrenador. Llevas 4 años ausente, sin enviar ni un mensaje ni una tarjeta. Yo no soy el problema. Cambió de postura y miró a lo largo de la calle, como si estuviera juzgando cuánto de nuestro drama se exhibía. Luego, con un movimiento despectivo de la cabeza, me clavó una uña manicurada en el pecho. No me sermonees, Eugene. Hice lo que tenía que hacer en ese momento, ¿de acuerdo? Y puede que ahora tenga que hacer algo diferente. Las cosas cambian. La gente cambia. Podría haber perdido los estribos allí mismo. Podría haber empezado a gritar, decirle que se fuera y que no volviera nunca más. Pero la imagen de la cara de mi hija, sus ojos dulces y confiados, pasó por mi mente. A pesar de lo mucho que despreciaba la manipulación de Rachel, no estaba dispuesta a arriesgarme a que mi hija se convirtiera en un arma en esta guerra. Al menos, no sin un plan. Bien, dije, poniéndome rígida. No voy a dejar que te mudes, pero si quieres ver a tu hija, no te lo voy a negar. Haremos visitas. Visitas programadas. Aquí, en la casa, conmigo presente. Dejé que mi voz se enfriara. No puedes volver a meterte en mi vida. Nuestra vida. Ni siquiera te conoce. La sonrisa de Rachel se volvió venenosa. Veremos cuánto dura ese acuerdo, dijo en voz baja, con un tono amenazador. Por cierto, quizá quieras prepararte para una fiesta de bienvenida más grande. Mis padres están organizando algo. Una comida de barrio o una barbacoa. O quizá alquilen un local comunitario. No lo sé. Pero están decididos a arreglar mi reputación. Hizo comillas al aire, burlándose de la idea. Se me revolvió el estómago al pensar en un espectáculo forzado. Ya me imaginaba a Rachel tejiendo su triste historia, pintándome como poco cooperativa. Casi podía oír a su padre elogiando la valentía de Rachel al volver y como yo, la fracasada, tenía que entrar en razón. Si me atrevía a protestar, me tacharían de hostil. Pero si me quedaba callada, lo interpretarían como aprobación. De cualquier manera, estaba acorralado. Muy bien, gracias por el aviso, dije, tratando de no sonar demasiado amarga. Pero no esperes que me haga el marido feliz delante de los vecinos. Dio un paso atrás, se echó el pelo al hombro y me miró con fría diversión. No te preocupes. No necesito que finjas nada. Deja que yo me ocupe. Sus ojos se desviaron hacia mi puerta cerrada. Ahora, ¿me vas a dejar ver a nuestra hija esta noche, o tengo que arrastrar tu nombre por el barro primero? Apreté la mandíbula. No había respuesta fácil. O la dejaba entrar, interrumpía nuestra rutina nocturna y llenaba la cabeza de mi hija con quién sabe qué historia, o montaba una escena y ella iría a más.
Tal vez incluso apareciera con la policía, alegando alienación parental. Sentí que se me aceleraba el pulso. Un paso en falso podría deshacer la relativa paz que tanto me había costado mantener. Finalmente, me decidí por el compromiso. Ahora está cenando. Si quieres entrar, sé cortés. Ya ha sufrido bastante. Un breve destello de triunfo brilló en los ojos de Rachel y esbozó una dulce sonrisa. Por supuesto. Solo quiero ver a mi niña. Luego, en un tono susurrado que solo yo podía oír, añadió, y si se te ocurre meterte conmigo, por ejemplo, mostrando alguna prueba embarazosa de mi pasado, te enterraré en una batalla por la custodia que no te puedes permitir. Me ardía la sangre, pero le abrí la puerta de un empujón. Cuando entramos, mi hija levantó la vista, con la confusión dibujada en su rostro inocente. Mamá, dijo en voz baja, reconociendo a su madre por las fotos que le había enseñado cuando era más pequeña. La expresión tensa de Rachel se transformó en una versión sacarina del amor maternal. Sí, cariño, arrulló Rachel acercándose a la mesa. Te he echado tanto de menos. Me quedé cerca de la pared, con los puños apretados a los lados. Mi mente daba vueltas con la bolsa de arriba, los objetos sospechosos, los viejos ecos de las mentiras de Rachel. Aquel remolino de angustia y rabia se enroscaba con más fuerza, y yo luchaba por mantener la calma. Estábamos solo al principio de su vuelta a casa, y ya sentía que los muros se cerraban. En ese momento me di cuenta de lo mucho que había deseado no volver a verla. Los últimos 4 años habían sido brutales, pero al menos fueron estables. Ahora, con su inminente presencia, las viejas humillaciones y manipulaciones amenazaban con resurgir. Una cosa era cierta, no tenía intención de entregar a mi hija ni mi autonomía a la misma mujer que una vez lo destrozó todo. Si Rachel planeaba hacer una gran demostración de arrepentimiento, yo estaría dispuesta a contraatacar, aunque eso significara enfrentarme a tormentas que me llevarían al borde del abismo. Pasé la mayor parte de la noche medio despierta, con los pensamientos chocando en mi cabeza como coches de choque. La casa parecía más pequeña con Rachel de repente reinsertada en ella, aunque solo se había quedado para una breve visita. Mi hija parecía desconcertada, agarrada a la pierna de Rachel con incertidumbre, como si quisiera querer a su madre pero no recordara cómo. Y Rachel, por su parte, hizo una decente demostración de afecto, pegajosos y dulces elogios, suaves caricias, pero sus ojos brillaron con algo más frío en cuanto me dirigió una mirada. Lo reconocí, el antiguo desprecio que solía esgrimir justo antes de dejarme atrás con un montón de facturas sin pagar y un bebé en brazos. A la mañana siguiente, me serví el café e intenté calmar la tensión de mi pecho. Mi hija ya estaba despierta, vestida y tarareando suavemente mientras ponía la mesa para el desayuno. A veces me sorprende lo independiente que se ha vuelto, quizá por necesidad, pero no tarda en ayudar y rara vez se queja. Estaba a punto de felicitarla cuando volvió a sonar el timbre, un eco chirriante que me puso los nervios de punta. Al abrir la puerta, me encuentro con mi suegra. Entró sin esperar invitación, con una amplia sonrisa artificial en la cara. Buenos días, Eugene. He venido a saludar a mi nieta. Echó un vistazo a mi alrededor y sus ojos se iluminaron cuando vio a mi hija en la cocina. Ahí está mi dulce angelito. Forcé una sonrisa cortés. Está desayunando. Le agradecería que... Pero antes de que pudiera terminar, mi suegra entró en el salón llamando a mi hija con voz cantarina. Cogió a la niña en brazos y le dio vueltas, ignorando mi mirada. Mi hija soltó una risita, en parte emocionada, en parte confusa. Por un momento, me quedé allí de pie, sintiendo el resentimiento protector burbujear bajo mi piel. Intenté mantener la compostura, porque mi hija no merecía presenciar otro enfrentamiento. Al poco rato, mi suegra volvió a sentar a su nieta en la silla y se volvió hacia mí con aire serio. Eugene, tenemos que hablar del próximo evento de Rachel, lo que podríamos llamar una reunión. Entrelazó los dedos, con las uñas cuidadas y brillantes bajo la luz de la cocina. Es importante para nosotros que todo el mundo vea a nuestra familia unida. Eso te incluye a ti, por supuesto. Supongo que asistirás. Mi mandíbula se tensó. No me han contado los detalles. Es difícil confirmar la asistencia a algo de lo que no sé nada. Ella lo ignoró como si fuera una molestia trivial.
Estamos pensando en una recepción en el patio trasero de mi casa. Invitar a los vecinos, quizá a algunos viejos conocidos de Rachel, incluso a algunos amigos de la zona. Ya sabes cómo son estas comunidades, muy curiosas sobre lo que está pasando. Nos gustaría que vieran lo amable y abierto de mente que puede ser. Es bueno para la imagen de la familia. La mención de la imagen de la familia parecía una indirecta sutil. No te atrevas a avergonzarnos, Eugene. El pulso me retumbó en los oídos. No me interesa jugar a fingir. Rachel ni siquiera ha explicado por qué se fue. No se ha disculpado ni ha ofrecido ninguna solución real para cómo afecta esto a nuestra hija. ¿Te das cuenta de lo confuso que es para una niña que su madre vuelva? ¿Actúe como si todo fuera normal y luego exija que montemos un espectáculo? Mi suegra frunció los labios. Esto es algo más que tú y tus sentimientos heridos. Estamos arreglando las cosas. Si no puedes ver el panorama. La interrumpí. No seas condescendiente conmigo. Si Rachel quiere demostrar que ha cambiado, puede empezar por decir la verdad y no amenazarme con la custodia. Mi voz tembló a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. No soy un felpudo. Su sonrisa vaciló. Por un instante, algo parecido a la ira parpadeó detrás de sus ojos. Luego exhaló bruscamente, recuperando el aplomo. Veo que tenemos algunas, digamos, tensiones sin resolver. Lo comprendo. Pero voy a pedirles que sean civilizados. Nuestra nieta se merece un ambiente pacífico. Volvió el tono condescendiente, revestido de la misma vieja superioridad que siempre había usado conmigo. Quería gritarle, ¿dónde estaba esa preocupación por la paz hace 4 años, cuando vio desaparecer a su hija? Pero apreté la mandíbula y no dije nada. Mi suegra soltó unas cuantas frases de cortesía y se marchó, despidiéndose de mi hija en voz alta. En cuanto cerró la puerta, me desplomé contra ella, sintiendo un dolor detrás de la frente. El día avanzó en un desfile de pequeñas tensiones. Rachel me envió un mensaje de texto, presumiblemente desde un dispositivo nuevo, en el que me decía que iba a recoger a nuestra hija para ir a tomar un helado, y me recordaba que pronto me enviaría la documentación oficial de la custodia, por si acaso. Se me puso rígida la columna vertebral. Por mucho que odiara su descaro, también estaba asustada. En algunos estados, la madre tiene mucho poder. ¿Me vería el juez como estable o como un obstáculo? ¿Me arriesgaba a perder por completo a mi hijo si me negaba a cooperar? El peso de la incertidumbre me presionaba como una manta de plomo. A regañadientes, accedí a que llevara a nuestra hija a tomar un helado al centro comercial más cercano. Insistí en ir yo también, para que se sintiera cómoda, dije, aunque en realidad intentaba vigilar a Rachel. Puso los ojos en blanco, pero no discutió. Cuando llegamos, Rachel se puso en plan madre cariñosa. Fue una actuación deslumbrante, guió a nuestra hija de la mano, le preguntó por sus sabores favoritos y mostró esa sonrisa carismática que una vez me había atraído. Estaba medio agradecida de que mi hija tuviera al menos un momento dulce, aunque pareciera un montaje. Mientras tanto, yo me quedé a un lado, humeando en silencio, sin saber cómo vivir en esta extraña nueva situación. Rachel no dejaba de lanzarme miradas cargadas de subtexto, ¿ves? Esto podría ser muy fácil si te pusieras a la cola. Tampoco ayudó que algunos conocidos del barrio estuvieran allí. Saludaron a Rachel con entusiasmo, elogiando su regreso y ofreciendo una charla cortés. Una vecina, Beverly, incluso dijo, «Estamos tan contentos de que hayas vuelto a la ciudad, Rachel. Qué bonita reunión familiar». Me miró con simpatía, como si yo hubiera sido un viudo solitario todo este tiempo y el regreso de Rachel fuera un regalo milagroso. Asentí con la cabeza e intenté no rechinar los dientes. Al final, terminamos el helado y nos separamos. Rachel se marchó en su llamativo coche importado y mi hija y yo en nuestro viejo y fiable sedán. De camino a casa, mi hija estaba inusualmente callada. Normalmente, no para de hablar de sus dibujos animados favoritos o de sus nuevos proyectos artísticos. Pero hoy se ha quedado mirando por la ventanilla, jugueteando con el dobladillo de la camisa. «Papá», me dijo al cabo de un rato, con la voz entrecortada, «mamá, esta vez se va a quedar de verdad». La pregunta me desgarró. Agarré el volante sin saber qué decir. «No lo sé», respondí en voz baja. «Tu madre, bueno, quiere pasar tiempo contigo,
Pero primero tenemos que resolver muchas cosas de adultos. Se quedó callada, reflexionando. Luego dijo, no quiero que estés triste. Sus palabras fueron más contundentes que un puñetazo. Eso era exactamente lo que yo había intentado evitar, que mi hija tuviera que enfrentarse a la angustia de un adulto. Intenté tranquilizarla diciéndole que todo iría bien, aunque sentía el pecho oprimido por la preocupación. De vuelta en casa, la arropé para que durmiera la siesta y luego me retiré a mi habitación. La vieja bolsa de deporte seguía tirada en la cómoda. Sentía que irradiaba culpa, vergüenza y secretos que no me había atrevido a explorar. Por un lado, quería tirarla a un contenedor, con la esperanza de librarme de las pesadillas. Por otro, sabía que podía haber una ventaja crucial enterrada en sus bolsillos, pruebas de las manipulaciones de Rachel, una posible salvaguarda si decidía arrastrarme a los tribunales con falsas acusaciones. Me pesaban las piernas cuando crucé la habitación y abrí la cremallera del compartimento lateral. Los mismos objetos que Brad había mencionado estaban desordenados dentro, ropa deportiva arrugada, aquel incriminatorio alijo de artículos de protección y otras pequeñas baratijas personales de años atrás. Olía a ropa sucia, agria y ligeramente química. Se me ocurrió que debía de haber escondido esta bolsa en el último momento, para que yo no viera ninguna de las notas o fichas de su entrenador personal. También vi un pequeño bloc de notas en espiral, medio escondido bajo una camiseta de tirantes manchada. Me dio un vuelco el corazón cuando lo cogí y hojeé las páginas con horarios garabateados, referencias crípticas a horas y lugares. Entre ellos, vi varias citas que coincidían sospechosamente con las noches en las que Rachel me decía que trabajaba hasta tarde, o hacía ejercicio. Era un registro inquietantemente tangible de su engaño. Otra página contenía palabras garabateadas sobre sentirse atrapada en casa, querer más emoción, y referencias a cómo, él, el entrenador, supuse, la entendía de un modo que yo nunca entendí. La ira estalló, caliente e inmediata. Incluso después de todo este tiempo, ver esos pequeños puntos de traición lo hizo real de nuevo. El engreído sentimiento de superioridad que había esgrimido contra mí al leccionarme sobre mis insuficiencias, mientras me escabullía encendió mi ira. Sin embargo, en esa furia se mezclaba un destello de alivio. Si me llevaba al límite con amenazas sobre la custodia, podría demostrarle al juez que había decidido abandonar el matrimonio por una aventura y dejarme sola al cuidado de un bebé. Puede que no fuera una bala de plata, pero era algo. Volví a meter el bloc de notas en la bolsa del gimnasio, tragándome el sabor amargo que tenía en la boca. Me sentía sucia incluso con aquellas reliquias de su vida secreta, pero tenía que estar preparada. Porque estaba claro que Rachel no pensaba jugar limpio. El recuerdo de sus últimas palabras: si se te ocurre meterte conmigo, te enterraré en una batalla por la custodia que no podrás pagar, zumbó como estática en mi cabeza. Esa noche, intenté relajarme viendo algo ligero en la tele con mi hija, algún dibujo animado que le gustara. Se reía en los momentos adecuados, pero me di cuenta de que estaba medio distraída, mirando a la puerta principal como si esperara que su madre reapareciera. Me obligué a unirme a su risa, con la esperanza de mantener cierta apariencia de normalidad. Por dentro, el corazón me vibraba como un tornillo suelto. Y justo antes de acostarme, mi teléfono recibió un mensaje de mi suegro. La esencia era: ven a nuestra casa mañana al mediodía. Estamos planeando los detalles de la gran fiesta de reunión. No llegues tarde. No me pareció tanto una invitación como una citación de un jefe. ¡Qué descaro! Esa gente dictando mis horarios. Como si yo no hubiera cargado con todo el peso de criar a mi hija mientras ellos se dedicaban a ignorarme durante 4 años. Después de acostar a mi hija, me senté en el salón con las luces tenues, medio perdida en mis recuerdos. La tensión, los insultos sutiles, las humillaciones, todo de nuevo en mi puerta, envuelto en un brillante lazo de unidad familiar. Esta vez, sin embargo, yo no era solo un marido despistado tropezando con el corazón roto. Era un padre que había sobrevivido a un brutal abandono. Había aprendido a presupuestar, a estar presente para mi hijo, a navegar por la vida sin la constante desaprobación de Rachel. Y si sus padres o Rachel pensaban que podían volver a doblegarme, estaban a punto de aprender que no era el mismo hombre ingenuo de hacía 4 años. Sin embargo, a medida que se acercaba la medianoche, mis nervios se crispaban. Me invadía la ira, pero también una corriente subterránea de miedo.
Porque la verdadera batalla se avecinaba, la posibilidad de una lucha que no podía permitirme perder. Rachel amenazaba con llevarse a mi hija. Sus padres tenían dinero, influencia y un gran sentido de las relaciones públicas. Y allí estaba yo, sola, ahorrando cuidadosamente, confiando en un puñado de amigos que me apoyaban en esta comunidad. Cerré los ojos y respiré hondo. Un paso cada vez, me recordé a mí misma. Aún tenía la bolsa del gimnasio, el cuaderno garabateado y cualquier bocado de verdad que esos objetos pudieran darme. En caso de apuro, los usaría. Se acabó el hacerme la víctima. Se acabaron sus manipulaciones. Había dejado de ser la desvalida, el futuro de mi hija dependía de ello. Lentamente, me levanté del sofá y me dirigí a mi habitación. Mañana me enfrentaría a mis suegros, soportaría sus pomposas exigencias y mantendría la compostura delante de Rachel. Pero la próxima vez que amenazara con arrebatarme a mi hija, se lo haría saber. Tenía mis propios secretos que revelar. Si quería una guerra, estaba preparada, aunque esperaba, por el bien de mi hija, que hubiera una oportunidad de poner fin a toda esta locura sin destruir el frágil vínculo que madre e hija aún pudieran compartir. No voy a mentir, cuando llegó el mediodía del día siguiente, temía la reunión familiar en casa de mis suegros. Se me revolvió el estómago cuando llegué a su lujosa casa de 2 plantas, con un extenso jardín delantero y setos perfectamente recortados. Hace años, me sentía intimidada con solo poner un pie en su inmaculado porche, como si tuviera que pasar una inspección silenciosa para ser digna de su hija. Cuando Rachel se marchó, me propuse evitar esta casa. Ahora volvía a sentir esa vieja mezcla de resentimiento y ansiedad. Aparqué, apagué el motor y me quedé sentada un momento. Me sudaban las palmas de las manos en el volante. Había dejado a mi hija en casa de un amigo, otro padre soltero de la misma manzana que comprendía la necesidad de cuidar de los niños en el último momento. No confiaba en que Rachel o sus padres mantuvieran una conversación civilizada si mi hija estaba cerca. Era mejor evitarle la tensión. Enderezando los hombros, salí por fin. La puerta se abrió antes de que llamara al timbre y mi suegra me hizo pasar, con una sonrisa de oreja a oreja. Bienvenido, Eugene, me dijo, dando un paso atrás para que pudiera entrar en el vestíbulo, que relucía con suelos pulidos y una decoración de buen gusto. Un toque de limpiador de limón flotaba en el aire. Te esperamos en el salón. Asentí con la cabeza y la seguí a través de un arco hasta una zona espaciosa donde Rachel y su padre estaban, sentados en un sofá de felpa. El padre de Rachel me hizo un gesto seco con la cabeza, como un jefe desaprobador que pasa lista. Tenía esa mirada perpetua de leve condescendencia a la que me había acostumbrado, las cejas ligeramente levantadas y la boca apretada. Rachel bebió un sorbo de un vaso alto y me miró con sordo desdén. Permanecí de pie, sintiéndome un extraño en su impecable salón. Mi suegra se sentó en un sillón y me indicó que me sentara frente a ellas en una silla de respaldo rígido. Me acomodé con cautela, los músculos tensos. Creo que no exhalé del todo hasta que ella habló. No nos andaremos con rodeos, empezó. Estamos planeando una gran reunión para dentro de 2 semanas. En nuestro patio trasero caben bastantes invitados, vecinos, algunos conocidos y viejos amigos de la familia. Es una oportunidad para que Rachel se presente a la comunidad y demuestre que no hay hostilidad en la familia. Esperamos que usted y su hija asistan. Sentí que se me tensaba la mandíbula. ¿Lo esperan? Eso suena más a una orden que a una invitación. El padre de Rachel se aclaró la garganta. Eugene, no seas melodramático. A la gente de por aquí le encantan los cotilleos. Este evento es nuestra oportunidad de dar forma a la narrativa, que Rachel se tomó un tiempo lejos debido a problemas personales, y ahora ustedes dos están en el camino de la reconciliación. No necesitamos un golpe por golpe del pasado. Solo necesitamos un frente unido. Se me escapó una risa amarga antes de que pudiera detenerla. ¿Un frente unido? Déjame adivinar, se supone que debo quedarme ahí. Sonreír y fingir que la desaparición de mi mujer durante 4 años fue un pequeño bache en el camino. Mientras tanto, todos brindan por su regreso triunfal. Rachel dio vueltas a su bebida, con los ojos clavados en mí. No es tan complicado, Eugene. Queremos seguir adelante, no insistir en los errores.
Mis padres solo intentan arreglar este lío y estabilizar las cosas por el bien de nuestra hija. Si vas a ponerte difícil, solo conseguirás que la transición sea más dura para todos. Me tragué la réplica en la lengua. ¿Acaso no se daban cuenta de lo absurdo que era intentar disimular 4 años de traición con una barbacoa y una conversación trivial? El padre de Rachel se inclinó hacia adelante, cruzándose de brazos. Mira, todos salimos ganando. Rachel reconstruye su imagen y tú demuestras que eres razonable. Esto te ayudará si surgen problemas legales sobre la custodia. A los jueces les gustan los padres cooperativos, no los rencorosos. Dejó que las palabras flotaran en el aire, una insinuación no tan sutil de la ventaja que creían tener. El pulso me retumbaba en los oídos. Básicamente me estás amenazando otra vez. Cooperación o una desagradable pelea por la custodia. Eso es todo, ¿verdad? Intervino la madre de Rachel, con voz tranquilizadora pero poco sincera. Nadie te está amenazando, querida. Solo te estamos explicando cómo podrían verse las cosas desde fuera. Un padre que impide a la madre volver a conectar con su propio hijo puede parecer vengativo. Apreté los puños bajo la mesa, fuera de la vista. ¿Yo soy la vengativa? Dije en voz baja, encontrándome con su mirada. Nunca intenté impedir que Rachel viera a nuestra hija. Simplemente no me siento cómoda ocultando los hechos, desapareció. Me dejó sola para criar a un bebé y vuelve amenazándome con la custodia. Pero claro, yo seré el malo. Rachel dejó escapar un suspiro. Eugene, te estás atascando en viejos detalles. Lo que importa ahora es el presente y el futuro de nuestra hija. Si te importa su bienestar, estarás de acuerdo con esto. Al menos finge ser civilizado por su bien. ¿Realmente quieres que crezca en medio de una guerra? Esa fue la daga en mi corazón. Por supuesto que no. El bienestar emocional de mi hija era el único hilo que me impedía salir y cerrarles la puerta en las narices. Ellos también lo sabían y pulsaban ese botón cada vez que podían. Apreté los dientes, pensando en la vieja bolsa de deporte que tenía en casa, las notas que detallaban la aventura de Rachel con su entrenador, la ropa sin lavar, el teléfono escondido. Una parte de mí quería tirárselo a la cara para ver cómo se derretían sus expresiones de suficiencia. Pero también intuía que, en cuanto utilizara ese arma, la pelea se intensificaría más allá de mi control. Finalmente, conseguí un tono comedido. Por su bien, me presentaré. Pero no voy a mentir ni a seguirle el juego a ningún relato falso. Si alguien me pregunta por qué Rachel se ha ido, no le contaré una historia inventada. El padre de Rachel esbozó una fría sonrisa. Está bien. Recuerda que siempre puedes tener tacto. No sabotees la fiesta con tus rencores personales. Todos tenemos que vivir en esta comunidad, y tu hija será la que sufra si hay demasiado drama público. Sentí una opresión en el pecho. Dios, qué arrogancia. Dirigí la mirada hacia Rachel, en busca de algún indicio de auténtico remordimiento. Lo único que vi fue cálculo, estaba calculando si yo accedería o si tendría que apretarme las tuercas. Tras un tenso silencio, me levanté. Si eso es todo, tengo que volver con mi hijo. Nadie intentó detenerme. Mi suegra hizo un comentario de despedida, le agradecemos su colaboración, pero lo ignoré. En cuanto salí del sofocante salón, solté un suspiro que me pareció que había estado conteniendo toda la vida. Fuera, el sol del mediodía parecía casi inclemente, brillando sobre el capó reluciente del nuevo coche de lujo de Rachel aparcado en la entrada. Aquel brillante símbolo de su vida mejor me revolvió el estómago. Me había dejado gorroneando para pagar el alquiler, mientras ella se paseaba en coches deportivos y trajes de diseño. Ahora esperaba que yo fuera su apoyo. O cooperaba o no. Pensé en el dulce rostro de mi hija y apreté la tensión de mi mandíbula. Te protegeré de esta locura, juré en silencio. Conduje hasta casa sumida en la niebla, repitiendo cada comentario petulante, cada amenaza. Una vez dentro, encontré a mi hija durmiendo la siesta en el sofá, acurrucada bajo una manta. Mi amigo me hizo señas para que me acercara, con los ojos brillantes de preocupación. Tienes cara de haber sufrido mucho, susurró, poniéndose de pie. ¿Va todo bien? Me encogí de hombros a medias. Más de lo mismo. Gracias por cuidarla.
Se marchó en silencio y yo me acomodé junto a mi hija dormida, escuchando su suave respiración. La inocencia de aquel momento me partió el corazón. No se merecía nada de esta confusión, ningún niño se la merece. Le aparté un mechón de pelo de la frente y me obligué a calmarme. Tenía que elegir, ceder completamente a las exigencias de Rachel y sus padres o resistirme y arriesgarme a una lucha por la custodia. ¿Dónde estaba el límite? ¿Cómo podía encontrar el equilibrio entre dejar que mi hija conociera a su madre y protegerla del circo manipulador en el que nos estábamos metiendo? Mi mirada se desvió hacia la esquina de la habitación, donde la maltrecha bolsa de deporte estaba debajo de una silla, fuera de la vista directa. La había escondido allí antes de salir, porque quería tenerla a mano por si ocurría algo más. Mi antiguo yo jamás habría soñado con utilizar semejante prueba. Pero mi antiguo yo había aprendido una lección brutal: el mundo no siempre está a favor de la verdad si no puedes demostrarla. Cuando el atardecer cubrió la calle sin salida, se hizo el silencio en las casas. No oí señales de que el coche de Rachel entrara o saliera, aunque me la imaginé en alguna parte, contando su propia versión de los hechos a sus padres, tal vez enviando mensajes de texto a amigos o vecinos sobre la gran fiesta de reencuentro. Mi amiga se ofreció a traerme un guiso casero para cenar, un pequeño gesto de camaradería. Acepté, agradecida por no tener que cocinar, y comimos en relativo silencio. Mi hija se durmió pronto, probablemente agotada por todo el torbellino emocional que la rodeaba. Pasé el resto de la noche en el salón, medio mirando la pantalla del televisor encendida mientras en mi mente se reproducía el verdadero espectáculo, un carrete de recuerdos y ansiedades. Imaginé la fiesta que se avecinaba, las sonrisas forzadas, las miradas curiosas de los vecinos. Una parte de mí fantaseaba con darle la vuelta al guión delante de todo el mundo, exponiendo el comportamiento tóxico de Rachel, revelando exactamente cómo me había tratado antes de marcharse. Pero mi lado más tranquilo sabía que un arrebato así podría explotarme en la cara, sobre todo si sus padres tenían abogados en marcación rápida. Antes de irme a la cama, hice una promesa silenciosa: aguantaría su farsa hasta cierto punto. Pero si se pasaban de la raya y ponían en peligro el bienestar de mi hija, no dudaría en responder con dureza. Con ese pensamiento revoloteando en mi cerebro, caí en un sueño intranquilo, preparándome para cualquier retorcida actuación que me depararan los días venideros. Porque una cosa era segura: el regreso a casa de Rachel se estaba convirtiendo rápidamente en un campo de batalla, y no iba a dejar que volvieran a atropellarme. Pasé las 2 semanas siguientes en una nebulosa de tensión latente, preparándome para la llamada fiesta de reencuentro que los padres de Rachel insistían en organizar. Aparecieron folletos en los buzones del vecindario, cortesía de la organización exagerada de su padre. Parecían una celebración: bienvenida Rachel a casa. Barbacoa familiar y diversión. La gente de la calle sin salida hablaba del acontecimiento e intercambiaba miradas curiosas cada vez que mi hija y yo pasábamos por delante. Parecía una ominosa cuenta atrás, esperando el momento en que la máscara se rompiera y la verdad saliera finalmente a la luz. En apariencia, Rachel parecía mantener una tregua incómoda, llevaba a nuestra hija a algunas salidas cortas, siempre bien documentadas en las redes sociales, de vez en cuando aparecía para ayudar con los deberes y mostraba una sonrisa brillante que nunca llegaba a sus ojos. Si yo me oponía, recibía sutiles recordatorios sobre la custodia. Le seguí la corriente, siendo lo bastante civilizada para evitar conflictos, pero teniendo a mano todos sus mensajes manipuladores y las pruebas de la bolsa del gimnasio. Si pensaban que me arrodillaría a sus pies para siempre, estaban muy equivocados. Cuando llegó el día de la reunión, en el patio trasero de los padres de Rachel se respiraba una energía carnavalesca. Las mesas rebosaban de comida, manteles elegantes y ramos de flores. Vecinos, viejos amigos e incluso algunos conocidos locales que no reconocí se mezclaban tomando bebidas heladas bajo toldos a rayas. Mi hija se pegó a mi lado, con los ojos muy abiertos ante el espectáculo. Parecía nerviosa, y sinceramente, yo también lo estaba, pero le había prometido que mantendría la compostura. Divisé a Rachel cerca del centro de la multitud, riendo con un grupo de gente, revolviéndose el pelo como si fuera la estrella de un reality show. Llevaba un vestido de verano que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Su padre rondaba cerca, estrechando manos, asegurándose de dirigir las conversaciones hacia el regreso triunfal de Rachel. El espectáculo me revolvió el estómago. Tratando de evitar una escena,
Me desvié hacia la valla, donde algunos vecinos me saludaron cordialmente. La señora Patel me dio una palmadita amistosa en el brazo, susurrando que esperaba que todo fuera bien. Asentí cortésmente con la cabeza. No sabía si se creía la versión blanqueada de Rachel o si percibía el trasfondo de tensión. En cualquier caso, mi hija se aferró a mi pierna y la llevé a la mesa de bebidas a por limonada. Fue entonces cuando oí la voz excesivamente dulce de Rachel sonando detrás de mí. Eugene. Ven, por favor. Me hizo un gesto para que me uniera a ella y a varios invitados en un pequeño círculo de sillas de jardín. De mala gana, me acerqué, manteniendo una expresión neutra. Mi hija estaba sentada en un asiento cercano, dando sorbos a su bebida, con la mirada perdida entre nosotros. La madre de Rachel soltó una perorata preparada. Todos estamos muy agradecidos de que hayáis venido a apoyar a nuestra familia, especialmente Eugene, que ha sido tan amable de dejar lo pasado en el pasado. La multitud se volvió para mirarme, algunos sonreían animados, otros fruncían el ceño confundidos. Se me encendieron las mejillas. ¿Gracia por dejar el pasado en el pasado? Las palabras me supieron a arena en la boca. Forcé una sonrisa tensa. Estoy aquí por mi hija, dije simplemente. Algunos asintieron, aparentemente satisfechos con la respuesta. El padre de Rachel enarcó una ceja, como retándome a decir algo más. Entonces, por detrás de la multitud, vi una figura alta que se movía entre la gente con los ojos clavados en Rachel. Se me revolvió el estómago. Era el entrenador personal, Coulter, el mismo hombre con el que había desaparecido hacía 4 años. Llevaba una camisa entallada y los brazos cruzados, como si estuviera evaluando a la multitud. Se me oprimió el pecho. ¿Por qué estaría aquí? Se me erizaron todos los pelos de la nuca. El rostro de Rachel palideció por un instante cuando lo vio, y vi cómo su garganta tragó saliva con nerviosismo. Lanzó una mirada aguda a sus padres, que parecían igualmente atónitos. Los murmullos corrían por el césped. Evidentemente, Coulter no estaba en la lista de invitados, pero allí estaba, acercándose con un aire de confianza fuera de lugar. Rachel se retiró rápidamente del círculo y se adelantó para interceptarlo. Se cruzaron palabras en voz baja, urgentes, y sus ojos se desviaron en mi dirección. Él parecía enfadado, incluso furioso, y la señalaba acusadoramente. Me retumbó el pulso. Aunque no podía oír exactamente lo que decían, capté frases como, dijiste que lo dejarías, y ya he esperado bastante. Se me cortó la respiración. Así que la aventura había continuado de alguna forma, o al menos él creía que continuaría. En cualquier caso, la perfecta ilusión de una feliz reunión familiar estaba a punto de hacerse añicos. Antes de que pudiera pensármelo 2 veces, le entregué la limonada de mi hija a una vecina y me acerqué, con un nudo en las tripas. A mi alrededor, los curiosos invitados se separaban como una ola. Rachel intentó hacer callar a Coulter, susurrando, aquí no. No lo hagas ahora, con un destello de pánico en los ojos. Él la ignoró, alzando la voz. Te di dinero, tiempo, todo lo que me pediste. ¿Y luego me dejas plantada durante semanas y apareces aquí jugando a ser la esposa perfecta? Su mirada se posó en mí, llena de desprecio. ¿Y tú? Me espetó, ¿crees que ha cambiado? Solo te está utilizando, a los dos. Me temblaron las manos y me clavé las uñas en las palmas. La conversación a nuestro alrededor se disolvió en una conmoción silenciosa. Vi que mis suegros intentaban desesperadamente intervenir para calmar la situación, pero ya era demasiado tarde. La tensión crepitaba en el ambiente. Cada nervio de mi cuerpo parecía arder. Era el mismo hombre por el que ella me había dejado de lado, el mismo hombre que claramente seguía creyendo que tenía derecho sobre ella. No podía respirar. Rachel agarró el brazo de Coulter y siseó, basta. Lo estás estropeando todo. Aquello hizo estallar algo en mi interior, verla más preocupada por la imagen pública que por la traición. Era demasiado. La furia y la angustia chocaron en mi pecho. Los recuerdos de su desaparición, el estrés económico y emocional, las lágrimas de mi hija, todo volvió en una oleada vertiginosa. Me interpuse entre ellos y miré fijamente a Coulter. Apártate, dije en voz baja. No tienes derecho a estar aquí. Se burló. ¿Y tú sí?
Nos ha estado mintiendo a todos. Me empujó en el hombro. No fue un golpe fuerte, solo lo suficiente para sacudirme hacia atrás. La multitud jadeó y sentí un destello de rabia. Apenas recuerdo haber decidido luchar. Levanté las manos en posición de protección y lo empujé hacia atrás, más fuerte de lo que él me había empujado a mí. No tienes derecho a ponerme un dedo encima, le espeté, con la voz temblorosa por la ira. El corazón me latía con fuerza, con la adrenalina a flor de piel. Nos miramos fijamente. Por un momento, pensé que arremetería contra mí. En lugar de eso, blandió un puño en un torpe arco. Me agaché, con los instintos a flor de piel. El impulso lo desequilibró y nos enredamos, forcejeando en una torpe refriega. Tropezamos contra el borde de una mesa y los platos cayeron al césped. A nuestro alrededor estallaron jadeos y gritos, y un remolino de curiosos retrocedió dando tumbos para evitar el altercado. Todo parecía rápido y lento al mismo tiempo. Conseguí apartarle de nuevo, con la sangre rugiéndome en los oídos, pero él volvió con otro empujón. Mi pie se enganchó en una silla plegable, haciéndome caer de lado. Me dolía el hombro por el impacto, pero antes de que pudiera aprovechar la ventaja, los vecinos se abalanzaron sobre mí y nos separaron. Un par de chicos mayores inmovilizaron los brazos de Coulten, mientras la señora Patel y otro transeúnte me ayudaban a ponerme en pie. Rachel se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la culpa y la alarma. Durante una fracción de segundo, nuestras miradas se cruzaron, la mía, llena de traición y dolor, y la suya, llena de pánico. Me di cuenta de que le aterrorizaba la escena, pero era su propio desastre el que había salido a la luz, y ninguna zalamería podría ocultarlo ahora. Jadeando, me alejé, apartando las manos que intentaban sostenerme. Un silencio cubrió el patio trasero. Mis suegros parecían horrorizados, escudriñando los rostros de sus invitados como si buscaran alguna explicación que pudiera salvar este fiasco. Mi suegro empezó a ladrar a Coulten, ordenándole que se fuera. «No eres bienvenido aquí. ¿Cómo te atreves a venir a agredir a mi yerno?» Coulten escupió al suelo y dirigió su mirada hacia Rachel. «Puedes quedártela», dijo amargamente, con la voz temblorosa por la ira. «Estoy harto de hacer el tonto». A continuación, se soltó del agarre de los vecinos y se marchó empujando a través de la verja. La multitud se separó y le dejó pasar en un silencio atónito. La tensión flotaba en el aire húmedo del verano. Todo el mundo me miraba a mí, a Rachel y a sus padres. Finalmente, la madre de Rachel se aclara la garganta con voz temblorosa. «Sigamos adelante. La fiesta no tiene por qué acabar. Quizás solo». Pero la mitad de los invitados ya se estaban alejando, murmurando despedidas incómodas. Nadie quería ser parte de un espectáculo que se convirtió en una pelea a puñetazos. La confusión, la lástima y la conmoción se reflejaban en sus rostros. Algunos me lanzaron miradas de compasión y vi a mi hija asomarse por detrás de la señora Patel, con lágrimas en los ojos. Se me retorció el corazón. Me apresuré a arrodillarme y abrazarla con fuerza. Sus pequeños brazos se aferraron a mí como si yo fuera su única ancla en la tormenta. Mis suegros intentaron frenéticamente acorralar a los demás visitantes, pero fue inútil. La fachada se había hecho añicos. Rachel estaba de pie en medio del patio, con la respiración agitada, los ojos brillantes por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Me miró como si esperara un último salvavidas, pero yo solo sentía un dolor profundo y hueco. Abracé más a mi hija, negándome a ceder. Tras una pausa larga y cargada, la madre de Rachel se acercó a mí, con el rostro ceniciento. «Eugene», empezó, con voz inestable, «quizá deberías llevarte a tu hija a casa. Podemos hablar de esto más tarde». Me levanté con la mano de mi hija entre las mías. La voz me salió desigual. «Sí. Creo que hemos terminado aquí». Miré a Rachel, buscando algún atisbo de remordimiento o vergüenza que no fuera solo miedo a ser descubierta. Solo vi agotamiento y un remolino de emociones contradictorias. Quizá fuera arrepentimiento. O tal vez solo era arrepentimiento por haber arruinado su perfecto reingreso. Sin decir una palabra más, guié a mi hija a través de la multitud cada vez más escasa, más allá de los platos derramados y las sillas esparcidas. Nadie intentó detenernos. Mi pecho ardía con un remolino de rabia, alivio y una extraña sensación de finalidad.
Aquella noche, mientras arropaba a mi hija en la cama, me preguntó con voz temblorosa si todo iría bien. Le acaricié el pelo y parpadeé para contener mis propias lágrimas. Estaremos bien, le prometí con dulzura, sin saber exactamente cómo, pero segura de que haría todo lo necesario para protegerla. En los días siguientes, solicité el divorcio y conseguí un abogado, utilizando por fin las pruebas que tenía para asegurarme de que Rachel no pudiera engañar a los tribunales. No lo hice por venganza, sino por necesidad. Nuestra hija merecía estabilidad y no volvería a jugarme su futuro con las manipulaciones de Rachel. La noticia del fiasco corrió por el vecindario, y mientras algunos susurraban rumores, otros ofrecían su apoyo. Mis suegros intentaron controlar los daños, pero la verdad era evidente. El engaño de Rachel había quedado al descubierto en público, y ninguna barbacoa de lujo ni ninguna reunión familiar forzada podría salvarlo. Ojalá pudiera decir que lo había superado de inmediato. La angustia persistía y las exigencias de la coparentalidad me obligaban a mantener un contacto permanente con Rachel. Pero sentí que algo cambiaba en mí, una liberación. Ya no era el mismo hombre que ella había dejado atrás. Y a pesar del doloroso espectáculo en casa de sus padres, estaba orgulloso de haberme defendido. En esa confrontación final, las ilusiones se hicieron añicos y me di cuenta de que mi propia valía no se definía por la aceptación de Rachel, o la aprobación de su familia. Por ahora, me concentro en mi hija, en su risa, en su futuro y en la vida que estamos reconstruyendo. Seguimos adelante, día a día. Puede que aún me duela el corazón cuando recuerdo con qué facilidad nos abandonó Rachel, pero ya no dejo que ese dolor me domine. Mi hija y yo nos tenemos la una a la otra, y eso es suficiente.